Muy bien, pues me siento muy contento y muy agradecido de poder estar aquí entre ustedes y de poder servirles a través de la predicación de la palabra. Conozco a Pablo, conozco a Bai y conozco a algunos otros muchachos de aquí de la iglesia, porque somos familia, somos parte de la misma red, Acts 29, y bueno, hemos podido compartir muchas cosas juntos. Quiero presentarme un poco más amplio. Mi nombre es Armando Ortiz, soy uno de los pastores de la iglesia Familia de Fe en la ciudad de Monterrey. Estoy felizmente casado con Gaby desde hace 9 años y tenemos 4 hijos: Sofía de 7 años, Matías de 6 años, Judá de 3 años y Constanza de 1 año. Y Gaby nos acompaña por aquí. Gaby, ¿quieres saludar por ahí? Siempre me preguntan que si me gustan mucho los niños y les digo, no, me gusta mucho mi esposa. Entonces, hemos sido muy bendecidos de parte de Dios. Entonces, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 21. Voy a exponer del versículo 29 al versículo 38. Es la última porción del capítulo 21 de este discurso escatológico que nuestro Señor Jesús está dando. Y bueno, yo voy a concluir con esta parte. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Permítanme orar. Padre, te ruego que a pesar de mí me uses para que tu palabra sea predicada fielmente, que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida. Señor, y que te apiades de mis hermanos, de aquellos que me escuchan, para que reciban esta palabra con humildad, la pongan por obra, Señor, y todo lo que tú has planeado hacer con esta palabra, como leíamos hace un momento, que no regrese vacía, sino que realmente obre para la edificación de tu reino. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay una película muy famosa, un drama comedia que se llama Bucket List, o en español, Antes de Partir. No sé si la vieron, pero esta película es muy interesante. Se trata de 2 ancianos que se encuentran en un hospital. Estos ancianos no se conocían para nada. De hecho, no tenían nada en común, eran súper distintos. Por un lado teníamos a Morgan Freeman, que era como un mecánico humilde de familia. Y por otro lado teníamos a Jack Nicholson, que era un millonario engreído, sangrón. Sin embargo, se encuentran en el hospital porque ambos comparten una cosa: tienen cáncer terminal. Entonces ellos se hacen amigos por el mismo diagnóstico que tenían y planean hacer algo con el poco tiempo de vida que les queda. Y en contra de los diagnósticos y en contra de la familia, deciden salir del hospital y empezar a hacer todas aquellas cosas que ellos creían que les hacía falta hasta antes de morir. Obviamente todas las cosas que hicieron tenían que ver con deseos y placeres
propios. Tomaron decisiones con base meramente a su egoísmo. No pensaron en los demás, no pensaron en nada más que más que satisfacer sus propios deseos y sus propios placeres. Y cuando yo lo vi, yo decía, ¿por qué esta persona tan rica no dijo, pues me queda poco tiempo, voy a usar mis millones para darle al pobre, para darle a la viuda, para ayudar a otros? Porque lo único que hicieron es satisfacer sus propios deseos. Sin embargo, al tratar de juzgarlos o evaluar sus motivaciones, me encontré con una sorpresa. Seguramente si a mí me dijeran, te queda una semana de vida y tienes muchos millones de dólares, también pensaría de esa manera. Y sabes que a través de este pasaje, Jesús nos está alertando de una realidad inevitable. Y esta realidad es que el reino de Dios está cerca. Su venida está cerca. Su venida va a ser inevitable. Por lo tanto, debemos de vivir a la luz de esta realidad. Así que te pregunto, ¿qué harías tú si te queda poco tiempo de vida? Y a lo mejor diría, no, yo me dedicaría a darle mi vida a los pobres, a la viuda, al huérfano. Pero seguramente también nuestro corazón nos traicionaría y revela lo que hay en él. ¿Dónde está tu corazón ante esta realidad inevitable? Así que lo que te quiero predicar en esta tarde, y va a ser la idea que voy a estar repitiendo una y otra vez, es lo siguiente. Porque el regreso de Cristo es una realidad inevitable. Tú debes estar enfocado en los asuntos de Dios y no en los de este mundo. Porque el regreso de Cristo es una realidad inevitable. Tú debes estar enfocado en los asuntos de Dios y no en los asuntos de este mundo. Y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se supone que vive una persona enfocada? ¿Qué hace una persona enfocada? Entonces dividí mi sermón en estas dos grandes ideas. La primera está en los versículos 29 al 33 y la titulé de la siguiente manera: una persona enfocada en Dios es entendida en los tiempos. Una persona enfocada en Dios es entendida de lo que está sucediendo a su alrededor. Y por eso Jesús comienza el discurso con una parábola. Versículo 29, Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. La higuera era una planta muy conocida entre la gente de Palestina. Era muy fácil entender lo que Jesús estaba tratando de decirles, porque la higuera perdía sus hojas en el invierno. Sin embargo, era de los primeros árboles que cuando estaba llegando la primavera, las hojas empezaban a brotar. Entonces, cuando esto ocurría, ellos sabían, miren, ya están brotando hojas. Esta higuera va a estar lista para el verano. El verano se acerca. Así que Jesús les estaba diciendo, si ustedes pueden interpretar las señales de que el verano se aproxima a través de una simple planta, ustedes deben ser capaces de interpretar las señales del fin de los tiempos. Todo lo que se les estuvo predicando en los versículos anteriores del capítulo 21 de Lucas son señales una tras otra que Jesús mismo dijo van a suceder para que sus seguidores estuvieran atentos, estuvieran al pendiente, fueran entendidos de los tiempos. Porque cuando ustedes vean que eso sucede, el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús se refiere
específicamente en este versículo, al reino de Dios, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos el reino de los cielos o el reino de Dios y significa dos cosas. La primera se refiere a lo que está sucediendo ahora mismo con su iglesia en este mundo, a la actividad de los seres humanos que hemos respondido al llamado de seguir a Jesús y todo lo que hacemos como iglesia. O sea, el reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios ya está aquí. Cuando Jesús vino a este mundo dijo, el reino de Dios ha llegado. Sin embargo, este reino no ha sido establecido plenamente o completamente. Se le llama a esta etapa el reino inaugurado, pero cuando Jesús venga por segunda vez, entonces veremos el reino consumado. Todo lo que Dios ha prometido que sucederá, sucederá porque Jesús está entre nosotros. Y en este caso, Jesús no está hablando del reino de Dios que ya está establecido, sino del reino de Dios que vendrá, del fin de los tiempos. Por lo tanto, sus seguidores deberían estar atentos a lo que está sucediendo. Y fíjate lo que les dice en el verso 32. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y este pasaje específicamente es un pasaje difícil de interpretar, porque hay muchas interpretaciones acerca de lo que se refiere esta generación. Yo te voy a hablar de 6 interpretaciones que creo que pueden caber en este pasaje y al final te voy a decir cuál es la interpretación que yo considero está más cerca de la Biblia. La primera, que Jesús se está refiriendo a los judíos contemporáneos mientras él daba este discurso. Sin embargo, esto no puede ser verdad porque entonces Jesús no estaba hablando del fin de los tiempos. La segunda interpretación hace referencia a los judíos de todos los tiempos, a la raza judía específicamente. Sin embargo, eso tampoco puede ser verdad porque entonces nos dejaría fuera a ti y a mí, que no somos judíos. La tercera interpretación es que se refiere solo a la humanidad malvada, a aquellos que rechazaron a Jesús, y tampoco creo que eso sea verdad, porque más adelante el texto nos dice que eso sucederá y todo hombre será parte de la venida de Cristo. La cuarta interpretación se refiere a la humanidad en general y considero yo que tampoco es cierto porque Jesús está haciendo una aclaración de que esta generación no pasará. Entonces no está hablando de todos los humanos. La quinta interpretación es la audiencia de Lucas. Y aquí hay un desafío. ¿Por qué? Porque la audiencia de Jesús en ese discurso no es la misma que la audiencia de Lucas cuando escribió el Evangelio. Pero tampoco se refiere solo a la audiencia de Lucas. Esta es la sexta interpretación y considero yo que esta es la más cercana. La generación del fin de los tiempos, o sea, la generación que va a estar al pendiente de estas cosas y que van a permanecer fieles a las palabras de Cristo. Y esto lo respalda el siguiente pasaje. Fíjate lo que dice: el cielo, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un versículo antes, ¿qué dijo que no iba a pasar? Esta generación. Entonces lo que concluyen los exegetas o los buenos intérpretes de la Biblia es que Jesús está diciendo: aquella generación que permanezca fiel a mis palabras, las crea, entonces también permanecerá. Va a pasar la tierra, van a pasar los cielos, pero esa generación que estuvo al pendiente de mi palabra y que la creyó, tampoco pasará. Jesús usaba parábolas con dos propósitos. Por un lado, él quería que sus seguidores, que los creyentes pudieran entender mejor el mensaje. Pero por otro lado usaba las parábolas para velar a los necios y que no entendieran lo que Jesús les está diciendo.
Hermanos, en este caso, Jesús nos está enseñando que sus palabras son verdad, que lo que Él está diciendo es una realidad inminente, inevitable, que todo lo que Él dijo que va a suceder y nada se va a escapar, porque el que lo dijo fue el único Dios verdadero. Por lo tanto, sus seguidores, los creyentes, aquellos que confiamos en Él, debemos poner atención a esas palabras y no desecharlas, sino tomarlas como esa verdad y vivir a la luz de esa verdad, no ignorando como que, bueno, de aquí a que venga todavía falta bastante. No, precisamente Jesús está hablando con esta urgencia porque el regreso de Cristo es inevitable y puede ser ahora mismo, mi hermano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente tienes el discernimiento para decir, ok, esto que está sucediendo, la maldad está creciendo? No, eso es normal, las personas son malas. No, es una señal. Rumores de guerra. No, pues eso es allá en Rusia, acá no. No puedes vivir ignorando eso. Tienes que entender que es parte de lo que Jesús ha prometido en los últimos tiempos, desde que Él se va hasta que Él regresa. Y todo esto está sucediendo para que no mantengas un corazón lejano o apático ante esta realidad. Bueno, de aquí a que suceda eso, no, es que puede suceder hoy. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Dónde está anclado tu corazón? ¿Estás viviendo ante esta realidad inevitable o simplemente has ignorado las palabras de Jesús? Mis hermanos, debemos estar atentos. Debemos de tener el discernimiento y debemos decir, mira, si el Señor viene hoy, yo voy a permanecer fiel ante sus palabras. Si el Señor viene hoy, todo esto va a desaparecer, pero como yo he confiado en Cristo y en sus palabras, voy a permanecer con Él. Hermanos, todo esto pasará. Lo único seguro es Cristo Jesús. Y todos los que obedezcan, crean en su palabra, también permanecerán con Él. Recuerdo que hace más o menos como 15 años, yo tenía una novia. Yo no sabía si dar esta ilustración porque aquí está mi esposa y me da pena, pero tengo que decirlo, amor. Hace 15 años, cuando yo era más joven, aún estoy joven, pero era más joven, yo tenía una novia en Michoacán. Y yo iba cada mes a verla. Viajaba, todavía no existía Viva Aerobús, entonces viajaba en camión 13 horas para ir a verla. Entonces yo llegaba allá a Michoacán y yo le decía, y todavía preguntas si te quiero. Cada mes viajando a verla, ¿no? Pero recuerdo que después me regalaron un carro y dije, no, ya no quiero ir en camión, quiero ir en carro. Y en ese tiempo me gustaba muchísimo, bueno, todavía, pero ya no puedo. Me gustaba mucho viajar de madrugada. Recuerdo que eran como las 9 o 10 de la noche y yo le hablé a mi mamá y le dije, mami, ora por mí. Voy a salir en la madrugada a viajar a Michoacán y pues que Dios me guarde. Y mi mamá, mira, hijo, deberías considerarlo. Eran los tiempos cuando la inseguridad estaba horrible en Tamaulipas, estaba horrible en Michoacán, estaba horrible en Juárez, en Zacatecas, las carreteras intransitables, y ahí voy yo de madrugada, ¿no? Mi mamá, considéralo. Y yo, mientras mi mamá hablaba todos esos consejos, yo solo escuchaba, wow. Yo no quería oírla, ya había tomado una decisión en mi corazón y lo único que yo quería era satisfacer mis propios deseos sin importar las palabras sabias de mi mamá. Para no hacerles el cuento largo, agarré carretera a las 2 de la mañana y como 20 o 30 minutos antes de llegar a San Luis Potosí, que ya eran más o menos como las 7, me quedo dormido. Y no sé si ustedes sepan, pero en las autopistas hay una parte del acotamiento y en el acotamiento hay como unas tipo rejitas así para que si tú pasas al acotamiento se oye y entonces como que ya no estoy en la carretera, ¿no? Y eso me pasó, me quedé dormido y de repente escucho
Me despierto y cuando me despierto mi carro ya va hacia el lado derecho de la carretera. Por el miedo de que estaba perdiendo el control, doy un volantazo y entonces pierdo el control del carro. Mi carro se va por una zanja que divide la carretera de ida y la de venida, y entonces empieza a saltar. Gracias a Dios no dio vuelta, pero cuando iba saltando todas las cosas, la ropa, mi iPod, recuerdo muy bien, iba todo volando y yo dije, aquí voy a morir. Porque mi carro cruza a la siguiente carretera. El milagro fue que no venía ningún carro de aquel lado. Y caigo en el acotamiento del lado de regreso. Recuerdo que quedo ahí en shock. Llamo a mi seguro para que venga. Y mientras mi seguro venía, pasa un convoy de soldados. Porque así andaban los soldados en esas carreteras. Pasa el convoy, se estaciona más adelante y yo dije, ya me vienen a ayudar, ¿no? Entonces para el convoy y solo se baja el teniente y se asoma por la ventana. Joven, ¿de dónde viene? Y yo, no, pues yo soy allá de Tamaulipas. Y lo, ok, pero ¿de dónde viene? Y yo, de Nuevo León. ¿Y a dónde va? A Michoacán. Y literalmente grita, ¡rodéenlo! Y vienen y rodean mi carro. Y yo en esa situación, imagínate en esa situación, el carro inservible rodeado por los soldados y solo pensando, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Hubiese sido una buena idea escuchar sus palabras. Y mira, no quiero comparar las palabras de mi mamá con las palabras de Jesús, pero sí quiero comparar la necedad de mi corazón con la necedad de nosotros ante las palabras de Cristo. Sus palabras son 100% confiables y aún así no estamos dispuestos a escucharlas, a prestar atención y a obedecerlas. Y en este caso las palabras de Jesús nos están advirtiendo, yo voy a cumplir con todo lo que les he dicho que pasará. ¿Estarán atentos? ¿Estarán dispuestos? ¿Estarán preparados y listos para recibirme? Hermanos, ¿qué van a hacer con las palabras de Jesús? ¿Las van a ignorar o van a poner atención para enfocarse en Él? Porque el regreso de Cristo es una realidad inevitable. Tú debes estar enfocado en los asuntos de Dios y no en los de este mundo. Por eso Jesús hace una advertencia en el versículo 34 y ahí es donde está la segunda idea de mi sermón, y es la siguiente: una persona enfocada está en constante comunión con Dios. Una persona enfocada está en constante comunión con Dios. Y fíjense lo que les dice Cristo: estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Estén alertas, les dice Jesús. Estén alertas, estén atentos, pongan atención, no se distraigan, enfóquense. No vaya a ser que en lugar de encontrarlos fieles, en lugar de encontrarlos en Cristo, en lugar de encontrarlos en los asuntos del Señor, sean hallados con su corazón atrapado y enredado en los asuntos de este mundo. Estén atentos ante esta realidad, estén alertas, porque esto va a suceder. Y puede suceder hoy. Y Jesús les dice cómo es que hay que estar atentos. Jesús no les dice, chequen el periódico, chequen en Twitter, busquen en las news de Facebook para saber qué está pasando. No. Jesús les hace una invitación a que estén atentos y estén alertas a través de una comunión con Él. Fíjate lo que dice el verso 36. Pero velen en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, no en algunas ocasiones, no de repente, no cuando te está yendo mal, no cuando como que ahora sí ya es tiempo de ser un mejor cristiano. No, velen en todo tiempo, oren para que tomen fuerzas y cuando venga Jesús, ustedes puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre y decir, yo estoy de pie porque escuché tus palabras, porque he sido fiel a ti, porque yo creí que era verdad todo eso, y cuando tú anunciaste tu regreso, yo he estado fiel hasta el día de hoy. Yo he estado enfocado en los asuntos
tuyos y no en los de este mundo. Hermanos, si las palabras de Jesús son ciertas y su venida es inevitable, te pregunto, ¿cómo quieres ser hallado? Dice Jesús, no vaya a ser como un lazo. En lugar de ser de bendición, sean atrapados. Porque sabes que va a haber dos grupos de personas. Los que confiaron en Cristo van a poder estar de pie delante de Él. Los que rechazaron a Cristo y sus palabras van a caer en juicio. ¿Cómo quieres ser hallado? En disipación, que de hecho la Reina Valera lo traduce como glotonería. Esta palabra disipación pinta la figura de alguien que está desenfrenado en sus propios placeres, vive sin conciencia de lo que se le avecina, no le importa el día de mañana, él solo está diciendo YOLO. A mí solo me importa el día de hoy, no me importa lo que venga mañana, y voy a hacer con mi vida lo que me plazca. Eso es alguien que se ha encontrado, que su corazón es encontrado en disipación. La segunda forma que dice Cristo es embriaguez. Y normalmente el Nuevo Testamento, cuando usa la palabra embriaguez o la palabra sobriedad, no se está refiriendo principalmente o únicamente a la bebida. Él está hablando de una actitud del corazón ante las situaciones de la vida. Y una persona que está borracha no está en sus cinco sentidos, no tiene la capacidad de ver claramente, no tiene discernimiento, no tiene rumbo, está perdida. Y lo que Cristo dice es que si alguien confía realmente en sus palabras y está atento y está alerta, entonces está sobrio. Dice ante las situaciones del mundo, el regreso de Cristo está cerca y yo voy a ser hallado en Él. Por último, usa la palabra o usa esta frase de preocupado o afanado. ¿Cómo vas a ser hallado, mi hermano? Enredado en los asuntos de este mundo, afanado por las preocupaciones de la vida. Y yo quiero ser muy claro y muy empático en este sentido, porque no podemos negar, mis hermanos, que aún vivimos en un mundo caído, aún vivimos en un mundo donde hay sufrimiento, aún vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay llanto, donde hay tristeza. No podemos negar que seguramente varios de aquí vienen con deudas y no saben cómo pagarlas. Seguramente entre nosotros hay personas con problemas matrimoniales y dicen, es que Armando, tú no sabes, estoy súper embroncado en mi casa, apenas si puedo llegar a esta reunión y tú me pides que yo esté enfocado en Dios. No podemos negar que la enfermedad es real y seguramente hay gente aquí con enfermedades crónicas, tienen hijos enfermos, papás enfermos y están tan afanados por eso. No podemos negar esa realidad, porque Cristo lo prometió: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es la realidad, mis hermanos, que en medio del sufrimiento debe darnos esperanza. Porque el reino que Dios ha prometido, ese reino que va a llegar en cualquier momento, es un reino donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad. La muerte solo será un recuerdo del sacrificio de Cristo. Y viviremos en gozo y en plenitud por siempre. Por lo tanto, si ese reino venidero es verdad, debemos de vivir a la luz de Él. Así que a pesar de que tengas problemas, a pesar de que estés tan preocupado con los afanes de este mundo, hay una forma de pasar por esta vida en plenitud, y es en una comunión constante con Dios. Por eso Jesús les dice: orando, orando. ¿Cómo van a poder recibir el reino si Dios los encuentra orando? Si Dios los encuentra en una comunión constante con Él.
Hermanos, ¿cómo está su comunión con Dios? Muy sencilla, yo quiero animarlos a eso. Mediten diariamente en la palabra del Señor. Tengan una vida de oración y busquen una iglesia local. Plántense en ella y sírvanla. Y no necesitas más. Si tú haces estas cosas, estás en plena comunión con Dios también. Y cuando seas hallado, puedes decirle: Señor, delante de ti estoy. Porque el regreso de Cristo es una realidad inevitable. Tú debes estar enfocado en los asuntos de Dios y no en los de este mundo. Que cuando el Señor te encuentre, no estés anclado a los afanes de esta vida. Y mira, a veces los afanes de esta vida no son meramente problemas. A veces es un amor al dinero. Y trabajas excesivamente, estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo tiempo para Dios porque quieres más dinero. A veces los afanes de esta vida son cosas buenas, pero que tu corazón las ha pervertido por quitar a Dios del centro y poner eso en primer lugar. Pero si Dios realmente es nuestro enfoque, si las palabras de Jesús son verdad para nuestra vida, entonces viviremos a esta realidad. Y quiero concluir con los versículos 37 y 38. Dice: durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. ¿Sabes qué nos revela este texto? Que Jesús estaba dedicado a los asuntos de su Padre. Él tenía las prioridades súper claras. Imagínate Dios en este mundo viendo todo el caos y diciendo: Padre, dame chance unos años más, déjame arreglo esto. No, Él sabía que tenía un tiempo específico y sabía que tenía un ministerio claro, y Él le daba prioridad a la palabra y a la oración, a pesar de que tal vez tenía muchas otras cosas que hacer. Pero Él es un ejemplo claro, es el mayor ejemplo de tener un corazón enfocado en los asuntos de su Padre y no divagar en los asuntos de este mundo. Ahí debe estar nuestro corazón. Y sabes que a lo mejor he estado hablando mucho de la segunda venida de Cristo y tú estás aquí, jamás has escuchado hablar ni siquiera de la primer venida de Cristo. Y yo quiero recordarte lo que sucedió. Jesús, el Dios hecho carne, vino y caminó en esta tierra y estuvo enfocado en la oración y en la palabra, y Él proclamó el reino de los cielos que vendría en su persona. Y lo que Él hizo fue entregar su vida por pecadores que estaban perdidos y desenfocados, para que todos aquellos pecadores que pongan su fe en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección, entonces estén en plena comunión con Dios. Así que si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, hoy quiero invitarte. ¿Quieres restaurar tu comunión con Dios? Pon tu fe en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, abandona tu vida sin Jesús y persigue una vida en Él y con Él. Y los que ya hemos creído en Cristo, hermanos, quiero animarlos a que a través de la fe en Jesús y de la gracia que hay en la cruz de Cristo, entonces permanezcamos fieles a sus palabras, obedeciéndolas, y vivamos ante esta realidad inevitable. Jesús puede llegar el día de hoy y yo quiero ser hallado en Cristo, mi corazón anclado en Él y nada más. Porque el regreso de Cristo es una realidad inevitable. Tú debes estar enfocado en los asuntos de Dios y no en los de este mundo. Oramos. Padre, si somos honestos con nosotros mismos y hacemos una autoevaluación de nuestras prioridades, de las cosas a las que les ponemos atención, de las cosas que amamos y valoramos, si somos honestos, podemos darnos cuenta
que tal vez nuestro corazón está lejos de los asuntos de Dios. Que hemos ignorado esta realidad de que Cristo vendrá y vendrá pronto. Que tal vez nuestro corazón y nuestra mirada ha estado tan enfocada en los problemas de este mundo que hemos olvidado una realidad que es verdaderamente segura, y es una eternidad con Cristo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver este mundo desde la perspectiva de lo eterno. Ayúdanos, Señor, a confiar tanto en las palabras de Cristo, que les pongamos atención, las obedezcamos y seamos pacientes hasta su regreso. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón en tus asuntos y no ser hallados enredados en los negocios de este mundo. Te lo pido en Jesús, en Cristo Jesús. Amén.